Seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte y ya estamos en las bienaventuranzas. En la estructura que mencionamos, esto lo hemos llamado los ciudadanos del reino. Y estamos en asuntos introductorios de las bienaventuranzas todavía. Eh, ya definimos qué quiere decir bienaventurado, la palabra Macario, la palabra griega original. Eh, se, se usa varias veces en la Biblia, pero esta es la sección más llamativa, más popular, más importante. Bienaventurado, dichoso, feliz, bendito, lo menciona algún autor. ¿Cuál es la estructura interna de las parábolas? Eh, sí, todas las parábolas tienen una estructura más o menos similar. Por lo menos todas comienzan con la misma palabra, bienaventurado. ¿Eh? Entonces, la primera parte de cada parábola es la conducción propia expresada con la palabra Macarios. La segunda parte es una descripción de la persona, del ciudadano del reino en este caso, a quien se le aplica esa característica, esa condición. Pobres en espíritu, los que lloran, etcétera. Y tercero, la razón de esa bienaventuranza. Eh, Casi todas las versiones traducen lo que sigue como un porque, que hace referencia a la expresión eh, del idioma griego hoti, que se traduce muy bien como porque, ¿ya? Que expresa bien el sentido de la bienaventuranza. Anticipa una mirada futura, escatológica en muchos casos, de la recompensa. Entonces, así vemos las parábolas. ¿Se pueden clasificar las parábolas? Bueno, eso es un ejercicio algo artificial. No creo que Mateo esté pensando en clasificarlas, pero los estudiosos, los intérpretes han hecho clasificaciones. Nosotros vamos a mencionarlo nada más, sin detenernos demasiado. Eh, se tratan cuatro actitudes básicas. Primero, una actitud hacia nosotros, en las primeras parábolas, las parábolas bienaventuranzas, perdón. Segundo, una actitud hacia nuestros pecados, los versículos 4 a 6, con el tema de los que lloran. Luego la actitud hacia Dios, las siguientes bienaventuranzas, versículos 7 al 9. Y luego la actitud hacia el mundo, versículos 10, incluso los textos del 11 al 16, que son otra parte, otra sección. Hay otras maneras de clasificarlas, pero nosotros vamos a verlo así. Pero quiero hablar un poco del carácter paradójico y subversivo de las bienaventuranzas. Suena un poco, bueno, fuerte esto, pero él lo es. Eh, es las enseñanzas de Jesús en general, las parábolas, por ejemplo, y otras enseñanzas, tienen un elemento paradójico y subversivo, contracultural, diríamos. Eh, es subversivo. Casi todas las enseñanzas de Jesús que se registran en los evangelios, incluyendo las bienaventuranzas, tienen ese carácter paradójico, como contradictorio, digamos. Cada bienaventuranza es una sorpresa para los oyentes, porque Jesús dice lo contrario de lo que ellos esperan. La teología popular de la prosperidad de aquellos tiempos decía que el bienaventurado es el rico, no el pobre, el que ríe, no el que llora, el poderoso o el fuerte, no el manso. Así que ya de entrada tenemos algo que está como en contra, ¿no? Los propios discípulos se habrían visto como personas desdichadas, ¿no? Como personas insignificantes. Eh, sin embargo, a los ojos de Dios, como que las cosas son diferentes. En todo caso, el criterio de lo paradójico y subversivo no sirve solamente para estudiar las bienaventuranzas o el sermón del monte, sino para casi todas las eh, enseñanzas de Jesús. Este es solamente uno de tantos ejemplos. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es la primera
bienaventuranza. Los pobres en espíritu. Esta primera bienaventuranza es una de las que más ha dado que hablar, más ha dado que hacer a los intérpretes, especialmente por esa expresión que significa eh, bienaventurados los pobres en espíritu. En la historia de la interpretación de esta bienaventuranza se ha definido a los pobres en espíritu como aquellos que se han convencido de su necesidad espiritual, su pobreza espiritual. Han llegado a estar conscientes de su miseria y su necesidad. Algunas versiones de la Biblia, como la NBI, traducen el que reconoce su necesidad espiritual, en lugar de poner pobres en espíritu. Ya es más una interpretación que una traducción. El pobre es entonces el que tiene un espíritu contrito y tiembla ante la palabra de Dios, como una referencia a Isaías 66. Pero también se puede agregar el concepto de antiguo testamentario que seguro está detrás de las bienaventuranzas, eh, que habla del justo, del íntegro, el fiel y el pobre visto así, como el justo, el íntegro, el fiel. Y hay un montón de textos en el Antiguo Testamento. Salmo 37, 28, por ejemplo. Salmo 40, 17. Salmo 86. En Sofonías aparecen varios textos. La pobreza espiritual, entonces, es una condición de cercanía a Dios, de obediencia a su palabra, en el mejor sentido antiguo testamentario, es decir, íntegro y justo. Bueno, la versión de Lucas parece hacer referencia a la cuestión material, pobreza material, porque Lucas hace mucho más énfasis en esto. Y claro, uno no puede descartar eso tampoco en Mateo. La realidad social de la gente, de los que escucharon esa bienaventuranza en su momento, los identificaba. Eh, entonces, hay un elemento de pobreza material que está adentro de esta bienaventuranza. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, el reino de los cielos. Casi nada. En la estructura de las bienaventuranzas uno encuentra que la primera bienaventuranza, la recompensa es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza es el reino de los cielos. Es una figura literaria que se llama inclusio. Encierra adentro un contenido que es el importante. Bueno, el reino de los cielos les pertenece a estos pueblos ya, aquí, ahora, están presentes. De ellos es el reino de los cielos. Bueno, el reino ya está, y eso es lo que estamos diciendo. Bueno, bienaventurados los que lloran, paradójico, lloran por su pecado, por su situación, lloran por las condiciones, por la injusticia. Más tarde aparecerá el hambre y sed de justicia, parece que están relacionados. Eh, Llora porque las cosas no están bien. Eh, este, es contradictorio porque los que lloran no son los felices, no son los dichosos, no son los bienaventurados. Eh, los que lloran son los que tendrán consolación, una consolación presente, pero seguro una consolación eh, escatológica más allá. Bueno, y seguiremos con otras bienaventuranzas después.